This meeting is being recorded. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de Bridgam Argentina. Les doy la cordial bienvenida a este webinar en el que vamos a abordar el impacto y las perspectivas que se presentan para la Argentina de este nuevo régimen de grandes inversiones, de incentivos para grandes inversiones, que bueno, es un tema clave para esta administración y que va a tener mucho impacto en la vida de la Argentina en los próximos años. Así que para esto a ilustrar de la materia, tres socios de KPMG, es uno de los socios principales de la Cámara, y le doy paso entonces a Andrea Oteiza, que bueno, es socia de KPMG y que va a hacer la introducción. Gracias, buen día, Andrea. Gracias, Alejandro. Espero que me estén escuchando bien. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como bien dijo Alejandro, un poco la idea de hoy era charlar junto con Juan Martín Jovanovich y Hernán Mandará respecto del RIGI. Claramente sabemos que aún falta la reglamentación. Estamos todos bastante expectantes por eso, pero bueno, y entendemos que un poco... estamos expectantes por eso porque queremos ver los efectos de esa reglamentación y del régimen, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Estamos ante, si podemos un poco con mi sombrero de transacciones y de deal advisory, sobre lo que es el mundo del M&A, claramente el último periodo bastante largo ya, ¿no? Hemos visto que hay poco movimiento de M&A. Estos últimos meses se trató con mucha cautela, o sea, no han habido grandes inversiones, unas cuantas salidas, tickets no demasiado grandes, pero bueno, sí, un poco la expectativa, obviamente, que es que en este nuevo contexto que empieza y a la luz de la interpretación, obviamente que creo que es un poco lo que vamos a ver hoy también respecto de esto, empiece a haber un movimiento un poco más grande, empiecen a haber más inversiones directas, estamos bastante expectantes del efecto multiplicador que eso podría tener en el resto de la cadena. Creemos que van a venir flujos interesantes, graduales, o sea, no va a ser algo que vaya a ser un Big Bang ni algo que sea de repente, sino que bueno, va a haber una cierta gradualismo en cómo esos flujos empiecen a venir de inversiones externas, pero bueno, creemos que, bueno, de un poco en función de estas grandes inversiones, eso empiece, digamos, a mudarse en los próximos meses, ¿no? Es un poco la expectativa que hay. Creo que acá un poco Juan Martín y Hernán, bueno, la idea es que nos cuenten un poco. Entiendo que hay bastantes temas que la reglamentación va a tratar de aclarar e interpretaciones que Juan Martín y Hernán capaz que nos van a ayudar un poco, sobre todo, por ejemplo, los famosos 200 millones de dólares, bueno, cómo se implementarían y cuál es la interpretación de eso, ¿no? Así que bueno, le doy pie a Juan Martín y Hernán, que seguramente, bueno, para aprovechar la horita que tenemos, nos van a contar bastante respecto de eso. Yo si hay preguntas, creo que también las vamos a ver un poco en el chat, así que el que quiere escribir, voy a tratar con Alejandro también, interpretarlas y ir pasándolas. Pero bueno, le doy pie a Juan Martín y Hernán. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, tanto Juan Martín y yo somos socios de KPMG del área de Tax and Legal. Así que vamos a ver el régimen, sobre todo lo encaramos nosotros por los beneficios impositivos que tiene, ¿no? La verdad que siempre hablamos con Juan Martín que no hay precedente en Argentina de un régimen con tantos beneficios impositivos.
Así que resulta muy, muy interesante y también creemos que es muy diferente a todo lo que existió hasta ahora, porque implica tener que hacer una suerte de reorganización societaria para poder unirse a este régimen, con lo cual hay que usar una cabeza un poquito distinta a los que venimos trabajando hace muchos años en impuestos. ¿No? Tenemos que ampliar un poquito nuestra cabeza y empezar a jugar un poco con la reorganización societaria y ver cómo el proyecto acomodarlo para poder meterse en este régimen. A mí personalmente me gusta siempre escucharlo a Juan Martín porque fue una de las cabezas que participó en el diseño, en la primera etapa del diseño de este proyecto. Así que siempre es bueno saber qué se buscó en este régimen. Así que, Juan Martín, te dejo unas palabras y arrancamos. Gracias, Hernán. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? A ver, quizá como introducción, este régimen, en un primer momento, quien lo ideó, quien lo pensó fue Guillermo Ferraro. ¿Sí? Guillermo Ferraro, quien fue, como saben, ministro de Infraestructura hasta febrero aproximadamente, hasta mediados, fines de febrero. Esto fue una idea de él. De hecho, se comenzó a trabajar allá por agosto del año pasado, o sea que tiene mucho tiempo, se pasó mucho tiempo trabajando en este proyecto. Y creo que las directivas de Guillermo y lo que él quería era tratar de hacer un régimen diferente, como dice Hernán, bien diferente a lo que existía hasta ahora, no basado o sea, sabiendo que los distintos regímenes de promoción que habían existido hasta el momento, de un modo u otro habían fracasado o no habían cumplido con las expectativas de las empresas o se había hecho trampa, el Estado había hecho trampa en algún momento, no respetando, vulnerando de un modo u otro estabilidades fiscales. Pero digo, mira, quiero algo distinto, necesitamos algo distinto, necesitamos algo que cuando se presente ante inversores extranjeros, uno pueda decir, mira, esto no es lo que pasó en el pasado. Siempre, les voy a decir algo que es interesante. Cada vez que uno habla y comenta o comentábamos sobre este régimen o hablábamos con distintos grupos, siempre decían, ¿qué puedes ofrecer? De entrada sabemos que el Estado vulneró algo en un par de días, solamente en un periodo de tiempo muy corto, sacó una ley que decía que los depósitos eran intangibles y al poquito tiempo los expropió. O sea, ¿qué puedes ofrecer, no? Y la explicación siempre fue, bueno, porque esto es distinto. Esto es distinto, de la forma incluso que se pensó, porque aunque uno piensa que en Argentina se puede hacer cualquier cosa, o que el Estado puede hacer cualquier cosa, no es tan así. ¿Sí? Hay jurisprudencia bastante consistente de la Corte Suprema en ciertos temas. Por ejemplo, en estabilidad fiscal, uno puede decir, bueno, pero Martín, escúchame, en estabilidad fiscal, justamente las mineras con los derechos de exportación se vulneró de punta a punta, porque dijeron que el amparo no se podía, o no era la vía correcta, o distintas cosas. Pero sí había otra jurisprudencia de la Corte muy clara en algunos temas de estabilidad que la Corte lo impuso y se respetó, o en materia de derechos adquiridos, en materia de regímenes promocionales. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Se trató de navegar entre esas jurisprudencias e ir armando un régimen que esté relativamente blindado en base a jurisprudencia de la Corte. Y que por lo tanto uno pueda hacer un régimen, si quieren, nosotros decimos memo proof o legal opinion proof. ¿Qué quiere decir? Que esto que ante una pregunta a un abogado, uno puede decir, che, pero escúchame, realmente esta estabilidad fiscal, por ejemplo, es sólida, es algo que nos vamos a poder confiar o el Estado va a poder vulnerarla fácilmente y nos vamos a quedar como tantas otras veces. Y que un abogado pueda decir con relativo confort, esto creo que es sólido porque se basa en esta jurisprudencia, en esta, existe todo esto que
que los tribunales argentinos protegieron. Entonces, creo que eso es una diferencia, y si ustedes leen detenidamente el RIGI, van a ver que hay mucho trabajo en esas cuestiones. Entonces, a mí me interesa, más allá de comentar las cuestiones impositivas, cambiarias, aduaneras, operativas, ¿sí? Cómo hacer para entrar, me parece que es muy importante para que uno pueda explicar esto a los inversores, a las casas matrices, y decir, miren, esto, la idea, la voluntad que existe en esto es hacerlo seguro. Obviamente, nada es 100% seguro en Argentina, pero sí hacerlo mucho más seguro que otros regímenes, porque tiene jurisprudencia atrás. Y lo van a notar en, decía, detalles. Voy a comentar algunos detalles que después los vamos a Sí, profundizar, pero, por ejemplo, en tema de estabilidad cambiaria, van a ver que hay un artículo que dice que si la compañía entiende que la estabilidad fue vulnerada por una norma del Banco Central, puede hacer un reclamo al Banco Central. Hasta que ese reclamo no quede firme en última instancia, no se puede iniciar sumario cambiario. ¿Y cuál era el propósito de esto? El propósito de esto era decir, mira, no quiero tener a los electores de rehenes, por ejemplo, que me digan, no, ¿sabes qué? Mira, el banco diga, y bueno, o liquidás la divisa o te inicio sumario cambiario. Y me tengo que comer 5 años de un sumario cambiario con una infracción cambiaria de naturaleza penal, en la cual ante una reincidencia puedo ir preso. Entonces, se trató de buscar una forma en la cual diga, miren, acá está esta protección para que no puedan tomarme de rehén y no me obliguen a tener que entregar esta estabilidad fiscal. En materia aduanera, se incluyó un párrafo específico pensando en el problema que habían tenido el régimen de inversiones mineras, en el cual, cuando se aplicaron derechos de exportación, no había más remedio que pagarlos, porque si uno lo pagaba, no podía presentar el despacho de importación, porque como era automático dentro de Esteban María, la liquidación se da automáticamente y yo no ponía enter y no afectaba a los fondos, o sea, no pagaba, no podía, no podía oficializar el despacho, no podía registrar el despacho de importación, el despacho de exportación. Por lo tanto, la única alternativa tenía que ir por un amparo para tratar de obtener que me digan, no, mira, podés despachar, podés presentar el permiso de embarque sin tener que oficializar, sin que tener que pagar, y después todo eso al final terminaba con una Corte Suprema diciendo, bueno, lo siento, pero esta no es la vía. Entonces, ¿qué se hizo? Se incluyó, lo van a ver ustedes, pero estos son detalles que son súper importantes. Un artículo que dice que la aduana tiene que garantizar un mecanismo de autoliquidación manual en el cual el exportador pueda decir él y no el sistema, lo que desea pagar y si tiene que pagar. sí, Lo un poco mismo, lo que. Sí, ahí un poco lo que se buscó hacer es, en base a las malas experiencias vividas, tratar de blindar este régimen. Y estos puntos que comenta Juan Martín cuando nos contacta un inversionista del exterior, le importa por ahí que baje la alícuota de ganancia del 35 al 25, pero lo que más le importa es esto, tratar de dar estabilidades, tratar de darle seguridad, y todos los temas, se termina hablando de estos temas, que tienen mucho trabajo de fondo que quizás es más visible para los abogados y para los contadores, para los que somos contadores no lo vemos tanto, pero sí hay mucho trabajo de fondo en todo lo que son las estabilidades legales, cambiarias, impositivas y aduaneras. Así que... claro, y Hernán, y una más que es en esa línea. Fíjense que en la parte de estabilidad tributaria, claramente se dice que el tributo que exceda la carga estabilizada, llamémosle, ¿sí? No usa esos términos de ley, pero que exceda, que incremente la carga tributaria, no tiene que pagarla, no se tiene que pagar. claro. Incluso, o sea, fíjense, por eso digo, los detalles son importantes. Dice que cuando ese incremento de la carga surja de una norma legal, o sea, de legislación o de regulaciones o de reglamentos, el que tiene la carga de la prueba es el Estado. Entonces, de que no, o sea, de vuelta, como si ustedes se fijan en la jurisprudencia y todos los problemas que hubo con la estabilidad, esta ley de alguna manera lo que está diciendo es, está dando algunas respuestas, está diciendo, miren, ven, estamos atacando ese problema para que no vuelva a ocurrir. Obviamente, dentro de los límites de la imaginación, ¿no? Porque
la imaginación de los gobernantes muchas veces es frondosa, y seguramente algunas cosas se van a escapar, pero creo que en ese sentido, creo que es importante mencionar esto, porque es lo que uno tiene que tratar de comunicar cuando hay un proyecto de inversión y uno está dudando diciendo, bueno, los beneficios son muy lindos, pero ¿los van a cumplir? Entonces, es un poco, quería hacer esa introducción y perdón que fue un poquito larga, pero No, me parece perfecto, perfecto. Bueno, un poco lo que decía al principio, este régimen es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados la gente de impuestos. Yo creo que este régimen va a ser un trabajo en donde la empresa que quiera acogerse va a tener que trabajar el departamento de legal, la unidad de negocio, la gente de impuestos. Es un trabajo muy, muy transversal que va a tener que transcurrir por toda la compañía. Y tan es así que directamente decidimos en la presentación empezar con un ejemplo. Decidimos empezar con un ejemplo, así que nada, tomamos un grupo minero, en donde tiene una sociedad en algún lugar del mundo, generalmente Australia, Canadá, y tiene una sociedad en Argentina. Esta sociedad en Argentina tiene, vamos a llamarlo por ahora, 3 actividades. Tiene un proyecto minero 1, proyecto minero 2, y tiene una tercera actividad que, como compró los equipos para su desarrollo, actualmente presta un servicio a otras empresas mineras de alquiler de equipos. Entonces tiene 2 grandes proyectos en cartera, ¿no? En la mina 1 tiene un proyecto de inversión de 800 millones de dólares, en donde está en una etapa de exploración y la idea es explotar la mina. Entonces va a invertir 800 millones de dólares. Y hay un segundo proyecto de inversión en donde ya es una mina que está produciendo, es una concesión que ya está en producción y quiere hacer una ampliación de la mina, en donde tiene programada una inversión de 600 millones de dólares. ¿Está bien? Esta es la situación que podemos encontrar en cualquiera de las empresas, digamos, ¿no? Ya sea una empresa minera, petrolera, eléctrica, pero generalmente esta es la situación, ¿no? Que tiene un proyecto minero y ahora tenemos que empezar a pensar cómo organizarnos para meterla en el RIGI. Entonces, lo primero que te pide el régimen es que vos hagas lo que se llama un BPU. BPU es un vehículo de propósito único en donde lo que te exige el régimen es que tengas solamente la actividad que vas a promocionar. Entonces, por ejemplo... Aclaración ahí, Hernán, una aclaración ahí. Sí. No puedo traer ninguna otra actividad. Esto fue el propósito, pero esto fue, de hecho, esto era una idea, de vuelta, otra de las cuestiones, otro de los, si quieren, marco conceptual que puso Guillermo Ferraro, que dijo, yo creo que el régimen tributario se aplique como un microclima sobre un sujeto tributario, no hace falta que sea un sujeto de derecho, un sujeto tributario. Y que en ese sujeto tributario, con un quid propio, se aplique todo el régimen de forma tal que la AFIP lo pueda fiscalizar a él con un oficial de cuenta, con lo que sea, pero que sea aplicable solo a ese sujeto. Por eso tiene que tener una sola actividad, una, y es esta. Por eso el concepto de BPU y no de contabilidad separada o de aplicar a un... O sea, por eso el concepto de vehículo único. Obviamente que ahí hay, si quieren, por la propia naturaleza de los negocios, en aquellas inversiones que sean temporarias, por ejemplo, para mantener el capital de trabajo, para poder, inversiones que hacen a lo que haría un buen hombre de negocios, sino que no podría dejar los pesos en una cuenta corriente, se permiten pequeñas inversiones temporales, como puede ser, no sé, un fondo FIMA, un plazo fijo, está previsto específicamente, que eso no alteraría el propósito, el objeto único, porque si se hubiera dejado en la ley que solamente pueden hacer la actividad, no podrían incluso hacer un plazo fijo. ¿Sí? Ese un poco fue, es un poco la idea de esto. Sí, y esto no es un tema menor porque cuando uno empieza a trabajar y ya empieza a diseñar cómo sería este BPU, se encuentra que normalmente en las empresas hay un montón de actividades. Entonces hay que empezar a jugar a ver cómo organizás
esas actividades en los distintos vehículos con el personal asociado. Bueno, es un trabajo que eso sí ya se puede empezar a ir haciendo. Es más, nosotros lo estamos armando con algunos clientes y bueno, no sé, por ejemplo, te encontrás con que, no sé, una planta que produce cierto producto también le vende a los clientes el almacenamiento o la logística de esos productos. Entonces, ahí empezás a jugar, che, ¿podemos dejar la logística en el mismo vehículo que la producción? Bueno, un tema para ver. Empiezan a aparecer muchas situaciones. Cuando uno dice, bueno, yo vendo petróleo, bueno, no, vendo petróleo, pero también vendo un subproducto que sale de la refinería, con un pequeño proceso, un fuel oil. Bueno, entonces también hay que empezar a pensar cómo voy a denominar el proyecto. Otro de los temas ahí, Juan Martín, que siempre lo contás y está muy bueno, que no se definió qué se entiende por proyecto. La empresa que se presenta tiene que darle la definición, cómo vos estás viendo el proyecto de inversión. Entonces, eso es muy interesante. Sí, nunca, a ver, nunca, acá fíjense que en este ejemplo estamos proponiendo 2 BPUs, uno por cada mina, ¿no? Ahora, la realidad es que por lo menos en el texto de la ley, y de vuelta, esto puede variar con la reglamentación, ¿sí? Puede variar, pero en principio puede variar porque creo que la ley da espacio para que se reglamente en forma diferente, pero la idea original fue que efectivamente la definición de proyecto como tal sea propuesta por la compañía y no necesariamente implica que, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de producción de cobre y tengo más de una concesión, por ejemplo, tengo, no sé, 3 concesiones, pero que forman parte de una sola mina, yo decía, ¿sabes qué? Mira, en realidad esto es un proyecto único porque voy a invertir en un solo lugar, estructuralmente mi proyecto de inversión implica toda esta zona, todas estas inversiones para tener todo este output que se va a vender en esta forma. Y ahí la pregunta que surge siempre es, bueno, pero ¿qué ocurre si estamos hablando de 2 minas que no están juntas, que pueden estar en distintas jurisdicciones? ¿Puedo calificar como un solo proyecto? Bueno, creo que eso va a depender, insisto, de cómo termine la reglamentación saliendo, pero también, de vuelta, no, la idea original era que la definición de lo que es un proyecto, mientras que tenga sentido estructuralmente, es la compañía, ¿sí? Sí, en línea con esto, en este ejemplo, se pueden hacer tranquilamente 2 BPU, una empresa, un grupo puede presentar 2 proyectos. Por ejemplo, el proyecto de inversión 1 podría ser un BPU. ¿Qué significa un BPU? Significa abrir una nueva sociedad o lo que llama la ley una sucursal dedicada, que sería una sucursal argentina de una sociedad argentina en donde se aloca, digamos, la mina, se hace una transferencia del derecho minero al Perdón, BPU y se... Sí, hago una aclaración ahí porque me parece importante, Hernán. sí, dale, dale. La sucursal dedicada, si bien la palabra dedicada no es la que utiliza la ley, la sucursal existe en la ley de sociedades, ¿sí? La sucursal de una sociedad local. Entonces, en este caso sería una sociedad argentina que abre una sucursal. Es muy común, por ejemplo, abrir sucursales en Tierra del Fuego por cuestiones que tienen que ver con el régimen específico, con el régimen especial de la isla, o por ejemplo en zonas francas, que se requiere contabilidad separada, entonces se puede abrir una sucursal. ¿Sí? Esta idea de sucursal existe en la ley de sociedades, o sea, simplemente se registra la sucursal en el registro público que corresponda, y obviamente no existe una transferencia de dominio. No voy a transferir el dominio de un inmueble a una sucursal dedicada, no voy a transferir una propiedad minera a la sucursal dedicada, lo voy a asignar. O sea, le Claro. asigno a esa sucursal esa propiedad. No tengo que hacer ningún trámite, no tengo que hacer una reorganización libre de impuestos, no tengo que hacer una transferencia, no tengo que hacer una transferencia de fondo de comercio, no tengo que hacer una decisión, no tengo que hacer nada de eso. De hecho, el propósito de la sucursal dedicada fue que en este concepto de BPU, de vehículo único, con quit propio, el problema era
que no se genere una carga burocrática tan grande como, por ejemplo, hacer una reorganización libre de impuestos, aun cuando van a ver que se simplificaron y que se sacaron algunas cargas burocráticas del proceso en la propia ley. Pero la idea era que si un proyecto de inversión va a fracasar o no va a ser viable porque le vamos a exigir hacer una decisión libre de impuestos, por ejemplo, o una transferencia de fondo de comercio para poder crear un BPU, eventualmente con toda la... o voy a generar una decisión grabada con carga fiscal. Entonces, busquemos una figura que permita hacer esto, que permita llegar al mismo resultado, pero sin tener que generar estos problemas burocráticos, tributarios, ¿sí? Entonces, ese fue el propósito de la sucursal dedicada, poder generar un vehículo de propósito único, institucionalizado, o sea, con una figura que exista jurídicamente, no solo tributariamente, sino jurídicamente, y ese fue el propósito de la creación de la inclusión de las sucursales dedicadas. Simplificar, tratar de promover un vehículo que no genere toda esta carga tributaria que generaría, por ejemplo, una decisión. A ver, ¿Sí? vamos a hacer algunas aclaraciones. Si bien es el mismo sujeto, porque... Y la sucursal dedicada, la única diferencia que tiene con respecto al tratamiento en el mundo real, que pasa lo mismo con la UTE, es que tiene quit Claro. diferente. Ahí sí, eso sí, Por tiene eso, quit diferente. Y para ganancia es sujeto tributario. O sea, va a ser sujeto tributario para impuestos a las ganancias la sucursal, al igual que las UTES, que hoy no lo son. O sea, es solo para este tipo de UTES y sucursales RIGI, ¿no? Sí, si bien sucursal y casa matriz es un mismo sujeto, y esto ayuda un poco todo lo que decía Juan Martín a las transacciones entre las empresas, sí cada uno va a tener su quit, cada uno va a tener su clima tributario distinto, pero sí ayuda a algunas transacciones que después vamos a ver, como por ejemplo impuestos provinciales, ¿no? Pero sí, cada BPU va a tener un quit y va a tener que presentar su propia declaración jurada. Sí ayuda esta... Andy tiene una pregunta. Sí, dale, ¿no? Andy, estabas... Ah, porque estás levantando la mano, por eso. Ah, ok, bueno, sigo. Nada, sigamos un poquito con el ejemplo. Acá en el BPU1 ponemos un proyecto de inversión, en el BPU2 ponemos un proyecto de inversión. Esto que decíamos que el proyecto no está definido y cada uno lo tiene que definir, quizás con las definiciones que vengan en la reglamentación podemos poner los dos proyectos mineros como un propósito único, como una única actividad y consolidarlos en un solo BPU. Puede haber limitaciones geográficas, que es una de las voces que se escucha en la reglamentación. Pero bueno, el otro tema es que además de tener un BPU, vas a tener que tener un proyecto que sea considerada una gran inversión, y como considera gran inversión, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, es que tenga que superar los 200 millones de dólares como inversión mínima. Y acá viene también algo que ya se puede empezar a trabajar, es cómo contar esa inversión mínima. Yo tomé como ejemplo este proyecto de inversión 2, en donde la inversión es de 600 millones de dólares. Uno lo ve así y dice, bueno, claramente estoy adentro de 200 millones. Sin embargo, hay algunas limitaciones a cómo contar ese activo computable. Por ejemplo, los que son los servicios, tenés que pedir autorización y tienen que ser servicios esenciales, y solamente te van a tomar el 20% de lo que son esos servicios. No sé, por ejemplo, en este caso, que es una ampliación... Perdón, aclaración, hasta el tope del 20% del monto mínimo. O sea, claro. Si gasté 200 millones, solamente voy a tomar el 20% de 200 como tope, ¿no? O sea, puedo haber gastado 1.500 millones en servicios, pero el tope va a ser 40, este es el ejemplo. Claro, si este número es 1.000, yo solamente voy a poder tomar el 20% del monto mínimo. Recordamos que el monto mínimo va a estar abierto por industria. En principio el mínimo es 200,
es posible que a minería lo suban un poco, no sé, a 400, 500, entonces ese 20 sería el 20% del monto mínimo que establezca. Lo que es inmueble también está topeado al 15% y lo que son obras y bienes de capital no tiene tope. Entonces, en este ejemplo, que la inversión era de 600 millones de dólares, estaríamos teniendo un activo computable de 270 millones de dólares. Esto Sí, también hay que tener... un detalle importante. Fíjense, lo habrán notado, me imagino, que el RIGI tiene una definición negativa de activo computable. O sea, ¿qué significa? Que se dijo que se decidió decir que no era activo computable en vez de hacer una lista positiva de lo que sí era. Esto es consecuencia de que se intentó en algún momento pensar una lista positiva, de ver cómo hacer cuáles, ir listándolas. Había una experiencia previa en una vieja ley de impuestos internos al champán que se había eximido al impuesto interno a condición de que se efectúen ciertas inversiones, y era muy difícil hacer un listado positivo porque esta ley es multisector, tiene muchos sectores distintos, poner muchos tipos de inversiones. Entonces, lo que en definitiva se decidió ahí, evidentemente, es hacer una lista que diga, mira, todo activo computable es todo activo que se utilice en la actividad, excepto activos financieros y de portafolio y bienes de cambio. Que todo el resto, en principio, entra, ¿sí? Y ahí hay una cuestión muy importante, que vamos a ver cómo termina siendo reglamentada, que es la definición de activo, porque para ser un activo computable primero tiene que ser un activo, ¿sí? Y ahí, bueno, van a ver, hay mucha tela para cortar. Sí, ahí también recordemos que el proyecto de inversión también lo presenta la empresa, lo prepara la empresa. O sea, si bien vos tenés que llegar a los 200 millones de dólares, el único requisito que vos tenés que cumplir que en los 2 primeros años tenés que invertir el 40% de este importe. O sea que en este ejemplo, lo que sí tenemos que asegurar es que en los 2 primeros años, desde la inscripción al régimen, vamos a invertir 80 millones de dólares. El resto, los 120 millones de dólares restantes, pueden caer más adelante. Obviamente, creo que van a buscar proyectos que las inversiones lleguen rápido, o sea que si decís que los 120 restantes entran en 10 años, posiblemente te lo rechacen. Recordemos que hay que presentar una carpeta y la autoridad competente lo va a analizar y lo va a autorizar el proyecto para poder entrar al RIGI, pero porque muchas veces nos pasa que nos juntamos con inversionistas y te dice, mira, yo tengo una primera etapa, pasa mucho con lo que son los parques de energía solar o eólica, te dice, mira, yo tengo una primera etapa en donde voy a meter 150 millones de dólares y lo meto rápido. El resto dependo de, y posiblemente en 3 años, bueno, presentalo así. La idea es presentarlo así, que vas a cumplir el requisito de este 40% de los primeros 2 años y el resto lo pones de acá a 3 años. Y bueno, puede caminar. Con lo cual el requisito es esto del 40% en los primeros 2 años. Sí, 2 comentarios con respecto a eso. Acuérdense que por lo menos con respecto al texto, de acuerdo al texto de la ley, el 40% se calcula sobre el mínimo que corresponda. Acuérdense que por reglamentación el mínimo se puede subir para hasta 900 millones para sectores determinados, para sectores, no para proyectos, sino para sectores en general, o sea, tiene que ser igualitario para el sector o subsector que se elija. O sea que es 40% del mínimo para ese sector, determinado para el sector. Y se puede reducir al 20%, o sea, el Ejecutivo puede eventualmente reducirlo a que sea un 20% en los primeros 2 años, pero también en forma igualitaria para sector o subsector o etapa productiva, ¿sí? Y lo segundo, que es importante, es que con respecto al plazo final, una cosa de vuelta es los primeros 2 años, que está claro lo que pide la ley, y luego está hasta dónde puedo extenderme en el tiempo con el proyecto de inversión. ¿Sí? ¿Cuál es el compromiso de cuánto el importe total que tiene que superar los 200 o los 900, dependiendo de lo que diga el Ejecutivo para mi sector? Ese plazo, en cuánto lo voy a poder hacer,
como discernan lo propone la empresa. Ahora, esto lo tenía que aprobar la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación no tiene tanta discrecionalidad, ¿sí? Porque de hecho, fíjense que hay un párrafo en el artículo que se refiere a la presentación del proyecto, del proyecto de inversión y a cómo es el procedimiento de aprobación, ¿sí? Del proyecto. Y van a ver que hay un parrafito que dice que solo, o sea, que si bien son potestades relativamente discrecionales de la autoridad de aplicación, el artículo dice, solo puede rechazarse un plan de inversión si, o sea, en base a las siguientes causales. O sea, no hay una total libertad de la autoridad de aplicación para rechazar, ¿sí? Pero sí hay una causal que dice cuando el plazo propuesto por la empresa para completar la inversión no sea razonable a criterio de la empresa. O sea, que ahí sí en ese sentido hay libertad. O sea, que creo que ahí es donde la autoridad de aplicación va a usar sus potestades, ¿no? Con lo cual creo que ahí es donde más probablemente haya que conversar y discutir con la autoridad de aplicación al momento de presentar un proyecto. Y una aclaración más. Dice que no es recurrible el rechazo. No es recurrible en etapa administrativa. ¿Por qué? Porque en realidad todos los actos de la administración pública tienen que tener control judicial. Con lo cual, lo que no quiso decir la norma que no hay ningún tipo de revisión y que ante un rechazo se acabó. Eventualmente nadie quiere litigar con el Estado, está claro, y menos en este tipo de proyectos. Uno quiere entrar con el pie derecho y en buenos términos, pero ante un rechazo hay posibilidad de tener revisión judicial, si eso que quede claro, ¿no? Irrecurrible no significa no discuto más y chao, saludos. Otro tema que la reglamentación va a tener que decir algo. Fíjense que yo acá puse dos proyectos. Uno que en donde no está generando ningún ingreso, que es nuevo, con lo cual en este caso no hay ningún problema. Y el proyecto 2 puse un activo, una actividad que ya viene con un ingreso. Entonces, la pregunta del millón es, che, yo voy a transferir este negocio al BPU2, en donde le voy a querer aplicar todos los beneficios impositivos del RIGI. La pregunta del millón es, ¿acarrea lo viejo también? Y acá nos encontramos con dos grandes principios que se chocan. Un gran primer principio es que cuando se definió este régimen, una de las premisas fundamentales fue que no toque la recaudación actual. Entonces, si vos de repente este proyecto ya venía pagando impuesto a las ganancias al 35%, transferirlo al BPU2, o sea, la ampliación va a generar más ingreso, pero todo va a tributar al 25%, con lo cual sobre lo viejo uno puede decir, che, es una viveza, te está bajando la recaudación. Claramente hay una baja en la recaudación, por más que seguramente lo compense la nueva producción, pero también, por otro lado, si se trata de una sola inversión minera, no tiene mucho sentido que una parte quede en la empresa arriba y la ampliación en el BPU. Tampoco tiene mucho sentido eso, porque después tenés que empezar a hacer una asignación teórica de la producción entre, no, bueno, esto corresponde a la ampliación, esto corresponde a la mina vieja, queda en la práctica imposible. Ahí te digo un poco cuál es ahí la lógica, por lo menos en mi opinión, de lo que se buscó. Fíjense que la ley no habla de nuevos proyectos, de hecho se eliminó la palabra nuevos, no se usó a propósito. Las ampliaciones estaban previstas, o sea, la idea era poder incluir ampliaciones. De hecho, esto es evidente cuando ustedes ven, por ejemplo, el propio sistema de las sucursales dedicadas. En las sucursales dedicadas dice específicamente que cuando yo tenga dos actividades, son dos actividades funcionando, evidentemente, no son dos actividades que no existan, y quiero asignar los activos de una sucursal a este régimen, quiero afectar los activos de una de las actividades de este régimen, abro una sucursal dedicada, asigno los activos y le meto los 200 millones arriba. O sea, que está previsto, la propia norma lo especifica, dice, tengo que hacer esto.
¿sí? Con lo cual, en definitiva, una cosa es si son o no activos computables, que eso es una cuestión, cómo defino qué es activo computable, y otra cosa es si yo puedo asignar activos preexistentes a esa sucursal dedicada, o ese vehículo, o ese BPU, lo cual la respuesta es sí, porque lo establece la propia ley, y la propia ley dice que independientemente de si esos activos fueron o no computables, de todos modos, todos los activos asignados al proyecto tienen los beneficios del proyecto, y tienen los incentivos y tienen las garantías. Con lo cual, y no hay ninguna norma que me exija dentro del propio BPU una contabilidad separada para decir, mira, ¿sabes qué? La parte de la utilidad que se genera por los activos viejos tributa de esta manera y la parte de la utilidad no existe eso en el sistema y tampoco es parte de la razón del sistema pensado, por lo menos de cómo está pensado cómo está pensada la ley, porque la ley no está prevista para eso. Justamente la idea era que el BPU tenga un microclima solo aplicable a él completo. Entonces, de vuelta, no sé si esto se va a alterar de alguna manera en la reglamentación, pero entiendo que ese fue el propósito que se buscó cuando se diseñó el régimen de esta manera. Bueno, nada, yo creo que cualquier empresa que esté pensando en entrar al régimen tiene que hacer esta gimnasia. La verdad que cuando pensamos la presentación, y ahora vamos a la parte tradicional, contarles cuáles son los beneficios, un poco repasar la norma, pero entendemos que esto es lo nuevo que aporta este régimen, tener que hacer esta gimnasia, ver cómo estructurar el negocio, ver si conviene abrir un BPU, quizás convenga sacar la actividad de alquiler de hija sociedad anónima y dejar la actividad minera acá y que esta sea el BPU, no abrir sucursal dedicada. Bueno, nada, se abren un montón de posibilidades cuando uno se sienta y empieza a analizar. Hay muchas empresas que están haciendo este trabajo, es más, nosotros nos estamos ayudando. Es muy interesante y aparecen oportunidades. Pero Hernán, ¿cómo sí, tomo, por ejemplo, esto que decís vos, que es importante, de cómo pensar esto y cómo maximizar los sí, beneficios? Por ejemplo, si abro sucursales dedicadas o BPUs, sociedades o UTES debajo de hija, quizá tenga un problema para tomar el beneficio del 3,5% de alícuota reducida, mientras que quizás si hago un spin-off, hago una escisión en hija SA, con madre corp arriba, quizás pueda maximizar el beneficio utilizando la reducción de impuestos de withholding tax sobre dividendos o impuestos de los dividendos. Entonces, esos son los detalles que uno va a tener que ver al momento de estructurar esto para decir cómo tomo la mayor parte de los beneficios y cómo maximizo y lo hago más eficiente, ¿no? sí, tal cual. Hay varios temas que cuando uno se siente y lo empieza a ver, van apareciendo. Pero, de nuevo, creo que esta gimnasia es muy importante hacerla y por eso quisimos empezar con esto y se llevó casi 50 minutos de la charla, pero creemos que esto es lo que nosotros le podemos aportarle a ustedes porque nos pasa que ya estamos sentados viéndolo y creemos que es lo interesante de este proyecto. Si quieren, repasamos rápidamente en los 10 minutos que quedan, 15 minutos, por ahí nos extremo un poquito más, un poco la letra de lo que dice la ley. La ley fue cambiando en sus versiones, tuvo una sanción en diputados, en senadores lo cambiaron, volvió a diputados. Terminó con este listado de actividades. Había otras actividades que fueron eliminadas, como agroindustria. Creemos que no va a haber una limitación muy grande por actividades. Creemos que no. La idea no es que haya mucha limitación por actividad. No sé, nosotros tenemos un proyecto que claramente sería agroindustria, pero también podría entrar por petróleo y gas porque es un derivado del gas. Lo mismo pasa con la industria petroquímica. Quizás no está petroquímica, pero siempre es un derivado del gas. Entonces, entendemos que lo están viendo. Hay distintas voces, ¿no? Pero entendemos que no va a haber un tema por actividad. Bueno, como dijimos antes, tiene que existir un BPU, que es un vehículo de proyecto único,
en donde lo que se busca es que haya una sola actividad. Esto se hizo por distintos motivos, ¿no? Pero básicamente uno de los motivos es que quieren que, como los beneficios impositivos son muy grandes, quieren tener bien aislado el proyecto en un distinto en donde se lo pueda seguir bastante de cerca, con lo cual es posible que a estos vehículos se le esté mirando con una lupa permanentemente. Hablamos del monto mínimo de inversión, de 200 hasta 900 millones de dólares. Esto va a estar abierto por las distintas actividades. Alguna actividad podrá quedar en 200 millones de dólares, otra actividad podrá subir a 900. La verdad que cuando uno empieza a hablar con los inversionistas, hay muy pocos proyectos de inversión que se banque un mínimo de 900 millones de dólares, ¿no? En muchas industrias pareciera que 200 millones de dólares estaría más que bien, ¿eh? Hasta como que cuesta llegar a ese importe, ¿no? Hablamos de varias industrias, ¿eh? Como dijimos antes, lo que es importante es tener asegurado el 40% de este importe por industria dentro de los 2 primeros años. Voy repasando rápido. Bueno, esto es algo que no mencionamos y esto es algo que apareció después, no estaba en los primeros proyectos de redacción, no estaba, que es un límite que lo que busca hacer es no me traigas un proyecto que recuperás toda la plata que invertís al año siguiente. O sea, y también esto puede estar de la mano con esto que hablábamos si vos tenés una ampliación, ¿no? En donde ya venís con un ingreso, le haces una ampliación de 200 millones de dólares, te metes el RIGI y arrastrás todo lo viejo, ¿no? Entonces, yo creo que justamente este es el artículo que en definitiva va a mediar entre esos dos principios que hablas vos. El principio de, che, no me afectes tributación que yo tengo, o sea, mi nivel de tributación actual sobre proyectos que ya existían y esta idea de que las ampliaciones están incluidas, ¿no? Que en definitiva el limitador para que esto no se produzca es este tema de que madure demasiado rápido el proyecto y en definitiva empiece a tener los beneficios sobre una inversión que ya existía. Creo que este es justamente el artículo clave en eso. Sí, esto es un ratio que tenés que calcular, que es el flujo futuro de fondos a valores descontados versus las inversiones, ¿no? En el denominador ponen las inversiones, pongamos 200 millones de dólares, y que ese coeficiente no sea mayor al 30% flujo futuro de fondos de los próximos 3 años. Entonces, si hoy te da 6.000 millones de dólares sobre 200, te estaría dando el 30%. Hasta ahí te dejo meterte. Si en 3 años vas a juntar más de 6.000 millones, bueno, claramente esto no es lo que estamos buscando porque no es un proyecto a largo plazo. Nosotros estamos buscando algo más a largo plazo. Si en 3 años juntás 6.000 millones de dólares y por invertir 200, no queremos que te metas al régimen, ¿eh? Eso es lo que están diciendo. Claro, y ahí sí es importante porque esto tiene que ver con, si quieren, con el espíritu de la norma, ¿no? Ustedes vieron que normalmente este tipo de leyes vienen con una exposición de motivos. En este caso, más con la exposición de motivos, están los primeros artículos expresado lo que se busca. Y justamente la idea era, para que esto no quede como un privilegio, ¿sí? Que esto sea en realidad el adelantamiento de un régimen tributario que en el futuro va a ser aplicable a todo el mundo, idealmente, adelantarlo para aquellas inversiones que si bien hoy todavía no van a madurar y no van a, sí requieren tener por lo menos asegurado ese régimen para que se produzca en la realidad, para que ese proyecto sea aprobado, sea efectivamente realizado por la empresa. O sea que ese régimen futuro que justamente está expresado en esto, y ¿sabes qué? Mira, esto va a madurar, va a empezar a pagar impuestos en 3 años, va a empezar a exportar en 3 años, va a empezar a, bueno, entonces poder garantizarle hoy ese régimen que en un futuro idealmente va a ser aplicable a todos y no va a ser un privilegio, va a ser un poco
espíritu, ¿sí? Si quieren, el espíritu de esto que está expresado de alguna manera en los primeros artículos. Bueno, acá algunas cosas como dijimos antes, esto es, presentar un proyecto va a implicar hacer una carpeta en donde va a haber una descripción, el monto de inversión, un cronograma, poner cómo se va a financiar. Hay de todo un poco de informes que hay que hacer, una declaración jurada que no va a distorsionar el mercado local. Esto no va a tener problemas si se trata de modelos exportadores, como lo que es minería. Tiene que haber un plan de desarrollo a proveedores locales. Bueno, hay un montón de requisitos que piden. El vehículo de propósito único puede ser una sociedad anónima, una SAU, una sociedad de responsabilidad limitada, inclusive una UTE. Acá se inventó, generalmente las UTEs, actualmente las UTEs no son sujetos al impuesto a las ganancias, y a través de este régimen, por un momento, la vamos a convertir en sujeto de impuesto a las ganancias y van a liquidar su propio impuesto. En la industria petrolera esto hace un ruido importante porque cambia la mecánica con que viene funcionando. Hernán, un tema importante antes de pasar un segundito. Acá, acuérdense, sucursal dedicada con su casa matriz va a tener que hacer como si las operaciones entre ellas fueran entre sujetos independientes. No significa que lo sean, no son compraventas, no son prestaciones de servicios reales, sino que a efectos tributarios se van a considerar, como existe hoy, como pasa hoy con las empresas del exterior con sus sucursales, ¿no? Que va a haber una transacción ficta que tiene que seguir los principios de precio de transferencia. Acuérdense, cualquier actividad entre casa matriz y BPU vinculado, sea sucursal dedicada, sea una sociedad anónima separada, va a tener que hacer, va a ser que te va a tener que hacer en condiciones arm's length, ¿sí? Aplicando las reglas de precio de transferencia. No hay que presentar un informe, ¿sí? No se buscó generar esa burocracia adicional, pero sí va a tener que cumplir con los principios arm's length. Y en el caso de las sucursales dedicadas y en las uniones transitorias, sí, fíjense que hay una protección adicional que, en mi opinión, no está supeditada a que adhieran las provincias, porque en los casos en que tenía que adherir las provincias son los que están en los primeros artículos y en el último artículo, en los últimos, pero no en estos que están en el medio de la ley y que no están supeditados a nada, y que lo que dicen es que las provincias no pueden gravar las operaciones entre sucursal dedicada, o sea, con ingresos brutos, básicamente, entre sucursal dedicada y casa matriz, ni tampoco entre las uniones transitorias de empresas y sus miembros. Eso creo que es importante, ¿sí? Es fundamental eso, ténganlo en cuenta, ténganlo presente. Bueno, entramos a repasar los beneficios los incentivos impositivos aduaneros y cambiarios. En impuesto a las ganancias se va a reducir la alícuota, del 35 va a pasar al 25. Va a haber una amortización acelerada. Para los que son bienes muebles se va a hacer en 2 cuotas, y lo que son el resto de activos, por ejemplo, todo lo que son minas, canteras y bosques, se va a reducir al 60% la vida útil. En el caso de que amortizan por curva de agotamiento, lo que se va a reducir al 60% es la reserva. Recuerden que la curva de agotamiento se calcula producción del año sobre la reserva de la cantera, con lo cual si reducís el denominador al 60%, te va a dar una amortización mucha más alta. Los quebrantos impositivos de las sociedades que sean BPU se van a actualizar por inflación, digamos. No va a estar un poco más claro que como está en el régimen general, que hoy en día es todo un conflicto. Se van a poder aplicar los quebrantos sin límite de tiempo, y superados los 5 años se va a poder transferir a terceros, a la casa matriz o a empresas terceras. ¿Qué más podemos decir? Bueno, va a haber una reducción del withholding tax sobre dividendo después de 7 años. Hoy la alícuota es del 7%, luego de 7 años se pasa al 50%, al 3,5%.
esto que decía Juan Martín, que las transferencias entre la casa matriz y las sucursales dedicadas tienen que cumplir los requisitos de precio de transferencia sin tener que hacer la burocracia de presentar un informe. Seguimos. Bueno, y para mí este es el beneficio más importante, ¿no? Cuando uno se sienta con los inversores del exterior, hay dos grandes temas le preocupa: las estabilidades y el impuesto al valor agregado, digamos, ¿no? Si bien ya existen algunos regímenes de tener que pagar el IVA y que te los devuelvan si lo acumulaste 6 meses, lo acumulaste un año, la verdad que acá el equipo que trabajó en este diseño fue un poquito más creativo y dijeron, basta de esto de pagar y que después me lo devuelva. Directamente no te lo pago. Directamente no te lo pago. Así que, como entendemos que va a funcionar, va a haber un micrositio en la página de la AFIP en donde cuando vos les tengas que pagar a un proveedor tuyo 100 más 21 de IVA, vas a emitir un papelito, un certificado, y le vas a entregar ese certificado por 21 y los 100 se los vas a pagar. El proveedor va a tomar ese certificado y se lo va a computar en su declaración jurada como IVA crédito fiscal. Se acabó esto de tener que pagar y después que me lo devuelvas. Sí, acá obviamente que se imaginarán ustedes que un proveedor que haya tenido créditos fiscales cuando adquirió el equipo que le vendió al BPU, o que tuvo que importarlo y pagar todas las percepciones aduaneras y todo eso, probablemente tenga mucho crédito fiscal, y ese papelito que le estamos dando, el certificado, le cree más créditos fiscales, con lo cual no va a estar muy contento. Por eso este artículo, que esto fue una idea de Guillermo Ferraro. Esta idea de que no tenga que devolverse, la instrucción de Ferraro fue, no puede haber un sistema en el cual dependa de la devolución de AFIP. Entonces, por eso se ideó esto, y la idea es que el proveedor, cuando recibe el certificado, en 2 meses pueda recuperar la AFIP. Y si la AFIP no cumple, ¿sí?, que sea libremente transferible. Ustedes me dirán, bueno, claro, pero lo transferís libremente, pero seguramente al tipo que se lo doy va a tener que hacer un due diligence, o me va a hacer un descuento porque no sabe si el crédito es bueno, o porque no sabe si la AFIP. No, a ver, puede ser libremente transferido, no requiere autorización de AFIP, y además, y esta es la garantía, creo que es más importante, ¿sí?, no puede ser fiscalizado el saldo conformado por el certificado, no puede ser fiscalizado ni en el proveedor ni en la cadena de los cesionarios posteriores. ¿Sí? El saldo conformado por el certificado solo puede ser fiscalizado en cabeza del BPU que emitió el certificado. ¿Sí? Entonces, ahí se elimina este problema de tener que hacer un due diligence, de que se descuente. ¿Sí? Entonces, la idea es que sea lo más parecido a cash y que el proveedor pueda rápidamente sacárselo encima si no puede computárselo, ¿no? O si no se lo devuelve la AFIP. Ese es el espíritu que está detrás de este artículo. Ahí, Juan Martín, si querés, terminemos en 5 minutos más o menos y dejamos lugar a preguntas. Otro de los beneficios importantes es el impuesto a los débitos y créditos, que se puede computar el 100% contra impuesto a las ganancias. Hay algunas limitaciones a nivel provincial y municipal, pero va a requerir que las provincias y los municipios se adhieran. Están trabajando las provincias, en algunas estamos trabajando con ellos para adherirse al régimen. Yo creo que las principales provincias se van a meter, Río Negro ya lo hizo, provincia de Buenos Aires es la única por ahí que está más con la idea de hacer su propio régimen, pero bueno, creo que está quedando un poquito expuesta, entonces me parece que el resto seguramente van a estar adhiriéndose. Hay incentivos aduaneros muy importantes, exenciones en los derechos de importación, las exportaciones que realicen luego de los 3 años va a estar exentas, 3 años desde la adhesión, ¿no? Con lo cual, si el proyecto lleva 3 años en desarrollarlo, es básicamente darle una exención a la exportación que genere el BPU, ¿no?
incentivos cambiarios va a haber libre disponibilidad de fondos a partir de los 2 años del 20%, luego de los 3 años el 40% y a partir del cuarto año el 100%. De los cobros de exportación estamos hablando, ¿no? Las cobro de exportaciones no van a tener que ser liquidadas en el MULC, ¿sí? En esos porcentajes. O sea, a partir del año número 5, desde la puesta en marcha, básicamente no va a haber más obligación de liquidar divisas. Ese BBU, por los años siguientes que le queden de estabilidad, no va a estar obligado a liquidar. Hay un régimen dentro del RIGI que es para aquellos proyectos de arriba de $1.000 millones, en donde tienen algunos beneficios adicionales. Tiene un withholding del 0% para el pago de algunos servicios como charter marítimo, servicio de transporte internacional, ingeniería, y lo limita al 10,5% para el demás pago de servicios a proveedores del exterior. Sí, siempre que la alícuota aplicable por tratado o por la propia ley local no sea inferior a ese 10,5. Si es inferior, aplica la ley local o del tratado, ¿no? Este régimen de exportación estratégica a largo plazo se le acorta el plazo para tener los beneficios de los derechos, en vez de 3 pasa a 2, y esto de la libre disponibilidad por exportaciones la escala se reduce todo en un año. Esto creemos que apunta a grandes inversiones mineras o GNL. Me parece que es hidrógeno, algún proyecto de hidrógeno podría entrar, pero no más que eso, me parece. Bueno, todo esto, si lo dejo hablar a Juan Martín, vamos a las 3 de la tarde, pero todo esto es la parte de seguridad jurídica y estabilidad que es todo lo que contó Juan Martín, que la idea fue buscar toda la jurisprudencia y tratar de hacer el mejor régimen y más blindado posible. No te dejo hablar, Juan Martín, si no, no nos vamos más. Y nada, ya nosotros desde KPMG ya estamos acompañando a algunas empresas a empezar a pensar en cómo cranear este régimen, en donde ya estamos trabajando con algún diagnóstico, algún análisis preliminar, en la modelización de los beneficios, cómo cambia una TIR, un avance, si tenés los beneficios, no tenés los beneficios. Hicimos un programa de trabajo en distintas etapas, en donde en la etapa 1 y 2 ya estamos trabajando. Luego vendrá con la reglamentación. Hay que esperar la reglamentación para ver algunos temas, pero bueno, es lo que le decía antes, implica una carpeta muy grande, hay una preparación de un estudio técnico, que no hay distorsión del mercado local. Va a haber que hacer un informe por un tercero independiente de una evaluación económica financiera del proyecto. Digamos, hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo para hacer. Está bueno empezar ahora a hacer la gimnasia que vimos al principio y ya empezar a ir armando el proyecto para presentarse en aquellas empresas que lo tengan previsto. Bueno, por mi parte, no más. Bueno, yo ahí, Hernán, hubo algunas preguntas mientras ustedes hablaban, pero a medida que fueron hablando se fueron contestando. A ver, ahí aparece alguna ahora. ¿Qué pasa con las ventajas de la 24.196 como la amortización en función de las utilidades que de alguna manera están vinculadas a poder hacer los balances en dólares bajo normas internacionales muy importantes para la inversión a largo plazo? Acá contesto rápidamente yo. El tema es que lo que no se puede acumular no es que el régimen sea incompatible con otros regímenes. Lo que dice es que no se pueden acumular beneficios de igual naturaleza. El problema es determinar qué es igual naturaleza. ¿Sí? Fíjense que no habla de que no se pueden acumular incentivos correspondientes a los mismos impuestos. Dice de la misma naturaleza. Si bien eso va a haber algún debate, que quizás lo ataque eso la reglamentación, esperemos,
Lo que sí me parece que, por ejemplo, claramente no podríamos mezclar dos regímenes de amortizaciones, por ejemplo, ¿sí? O elegir hacer cherry picking del que me guste más con respecto a algunos activos y otros no. Me parece que apunta a eso la idea de incentivos de la misma naturaleza. Hay un artículo del RIGI que dice que es compatible con otros regímenes y hay algún artículo que te dice en cuanto a la amortización, si venías amortizando, vas a tomar el valor residual y vas a seguir amortizando ese valor residual en virtud del nuevo régimen. A ver, yo conociendo la 24.196, que es lo que nos pregunta, que es la ley de inversiones mineras, me parece que no hay duda que este régimen es mucho más robusto que lo que es la ley de inversiones mineras, con lo cual, si uno está pensando en no meterse en el RIGI por perder algún beneficio de la ley de inversiones mineras, me parece que cuando te sentás y te lo pones a analizar, no tiene mucho sentido. Con lo cual, yo creo que si venías con algún beneficio, como la doble deducción de los gastos exploratorios o la amortización acelerada, creo que de alguna forma ese beneficio de amortización acelerada al menos lo vas a poder seguir usando. Hablando de los derechos exploratorios, como acá no dice nada, quizás también lo podría seguir usando. Quizás la reglamentación debería aclarar algo de ese tema, Juan Martín. Quizás ese es un tema para que lo anotemos para pelotearlo. Impecable. Pues ahora no estoy viendo más preguntas adicionales. Así que A te ver, paso a vos, Alejandro. tenía una pregunta. ¿Cuál es la mirada del inversor? ¿Cómo ven las expectativas del mercado? Esto obviamente representa una oportunidad, como lo decía el título de la charla, pero ¿cuán significativa es esta oportunidad? ¿Cómo empieza a competir la Argentina en el mercado con de legislación, con este tipo de programas? ¿Hay expectativa de que haya una movilización importante? ¿Cómo ven esa parte? Yo creo que, a ver, un poco comparando el régimen, o sea, los regímenes tributarios que se tuvo en cuenta cuando se miró al costado, ¿sí? Cuando se estaba diseñando esto. Se miraron las alícuotas promedio de impuesto a las ganancias. Yo creo que tributariamente nos ponemos competitivos, ¿sí? Cosa que anteriormente uno iba, no sé, pongo un ejemplo, recibía un proyecto minero, digamos, en situación de beauty contest con otros países, ¿no? En la cual una empresa estaba pensando en invertir una cantidad en una inversión y tenía 3 o 4 locaciones posibles para hacer la inversión. Y cuando uno comparaba las cargas tributarias, sin siquiera ponernos a discutir del régimen cambiario, ¿no? O sea, antes de discutir el régimen cambiario, cuando uno comparaba las cargas tributarias, Argentina quedaba totalmente afuera de cualquier posibilidad de competir. Y si le agregábamos la carga cambiaria y la obligación de liquidar divisas, etcétera, era prácticamente impensable que puedan hacer la inversión. Ahora, la verdad es que este régimen nos pone en camino, nos pone en competencia, y de hecho, les diría que al final del camino, si uno considera el impuesto a los dividendos reducido o la retención sobre impuestos a los dividendos reducidos, poniendo las utilidades afuera, la verdad es que realmente Argentina se pone en carrera, y estamos viéndolo. Nosotros estamos viéndolo porque realmente estamos recibiendo muchas consultas y hay proyectos que nunca se hicieron, están empezando a resurgir y decir, bueno, ahora esto puede llegar a volar. Me parece que esto cambia radicalmente la posibilidad de hacer proyectos que antes no había forma, no era razonable hacerlos. Hay ciertas cosas como las normas cambiarias que uno diría no están en otro lado, con lo cual eso no suma, pero considerando la historia argentina, indudablemente es la protección que necesitan las empresas, ¿no? Pero yo creo que nos pone en carrera. Ahí Julián Runi hizo una pregunta
que es muy buena, ¿no? Un poco cómo juega esto de la contabilidad en dólares. Entiendo que apunta a los efectos impositivos, cómo te juegas si tienes un balance en dólares. Mira, yo tengo la experiencia de haber trabajado en Chile, que en Chile vos podés elegir también tu contabilidad, pero también lo que hizo el fisco chileno es que a efectos tributarios vos también elegís. Con lo cual, yo te diría que hay que esperar a ver qué dice la AFIP respecto a estos temas, porque si la AFIP sigue considerando, no te da la posibilidad de liquidar tus impuestos en base de dólar, como hizo el fisco chileno, vas a tener que seguir liquidando tus impuestos en base a pesos, digamos, con todas las diferencias de cambio que implican y que existen, digamos, ¿no? Con lo cual, te diría que hay que esperar un poco. Y los tipos de cambio diferenciales, en principio, como sabemos, no son tipo de cambio. Por más allá de que podamos hacer ciertas construcciones en ciertos casos, interpretando que se aplican como si fueran un tipo de cambio, pero ay, perdón, disculpen. Decía que no son tipo de cambio, en principio, con lo cual, a no ser tipo de cambio, no sé si podemos... Sí, ese aspecto hay que esperar un poco que define la reglamentación y luego de la reglamentación, ¿qué define la AFIP? Yo te digo, mi experiencia en Chile fue esa, que puedas liquidar tus impuestos en dólares. Obviamente que en Chile se hizo porque no hay temas de grandes diferencias de cambio, ¿no? Pero bueno, la verdad que es práctico. Es práctico. Nosotros todavía, la AFIP todavía no implementó las normas NIF con el balance 3363, así que me parece que el fisco tiene un trabajo por realizar en estos aspectos, ¿no? Y un poco en base a lo que preguntabas, yo tengo un caso muy concreto de una empresa muy, muy, muy importante a nivel mundial que viene viendo a Argentina hace 2, 3 años y habían decidido que no, y esto del RIGI están apareciendo de nuevo, ¿viste? Empezaron a hacer preguntas, con lo cual ruido hizo. Lo que no sabemos si va a ser suficiente esto del RIGI. Yo, si a mí me preguntás, creo que es necesario para llamar la atención. Hay que ver si es suficiente, porque los preocupan otras cosas, ¿no? Esto de distintos tipos de cambio, bueno, nada, es un tema para ellos, ¿no? No tener la seguridad de que si ponen $100 se van a llevar 1.000, 500, 200, 101. Bueno, es un tema para ellos, ¿no? Buscan cierta certeza. Pero bueno, nada, creo que es el camino. Bueno, creo que podemos dar por cerrada la sesión, ¿no? Bueno, la verdad que, como decía Hernán, da para seguir hasta las 3 de la tarde, porque realmente tiene tanto vericueto, tanto tema para analizar y para conocer por el alcance de esta nueva legislación que bueno, la verdad que fue muy, muy ilustrativo, muy completo, o por lo menos lograron sintetizar muy bien el espíritu y estos detrás de esta ley. Así que desde ya les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y nos hayan compartido este, todo ese conocimiento que tienen para dar un poco los próximos eh, los próximos eventos que vamos a tener en Bridgam. El día de mañana vamos a estar hablando del bienestar financiero de los empleados y soluciones post-retiro. Es en modalidad híbrida, tanto en la oficina como online. Vamos a escuchar y a Dolores Liendo contándonos cómo está el mercado en el tema de seguros de retiro y planes de pensión. Este viernes tenemos nuestro tradicional BP Energy Outlook, en donde la empresa BP nos va a contar cuáles son las perspectivas energéticas que existen hasta 2050, los escenarios para evaluar los riesgos, las certezas de la transición energética,
virtual está a cargo de dos expertos de y va a estar moderado por el head del country Argentina en BP, que es Javier Vinokurov. Segunda etapa de esta ley y bases, vamos a estar hablando de los aspectos laborales. Esta actividad que hacemos con el estudio Marval O'Farrell va a tener modalidad híbrida. Vamos a estar ofreciendo un desayuno, y para los que quieran conectarse en forma virtual también lo van a poder hacer. Está a cargo de los socios de Marval, Diego Kelly, María Verónica de Jorge Meijeira. Así que también los esperamos para esa que viene. Tenemos nuestro tradicional ciclo COMEX con HSBC, en donde nuevamente vamos a tratar las actualidades del mercado financiero, las novedades de comercio exterior. Quiero comentar un par de actividades que tenemos de sustentabilidad. Vamos a hablar de la gestión y reporting, que los reportes de sustentabilidad, como a que todavía no entiende muy bien o no se han ido en hacer reporte de sustentabilidad. Esto lo vamos a estar abordando, tanto del que, como digo, tanto el que ya tiene esta práctica y discutir las normas internacionales y demás, como para el que todavía está haciendo sus primeras armas en este tema. Y por último, vamos a también hacer un conversatorio sobre discapacidad y trabajo en el marco de la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión. Esto va a ser y va a ser en forma presencial. Esto es algo bien relevante para todas las áreas de recursos humanos. Vamos a estar conociendo, bueno, esto va a estar moderado por dos instituciones relevantes en el tema, como Discar e Inclúyeme, que van a ver tanto las discapacidades de temas madurativos como discapacidades físicas, cuál es el impacto cuáles son las experiencias y buenas prácticas que nos puedan compartir. Cierro diciendo que hemos lanzado el premio Brigham al liderazgo en sostenibilidad, convocatoria para grandes empresas, pymes, microemprendedores, ONG y sector público, para presentar proyectos de triple impacto en esta competencia. Así que, nada, cierro. Fue un aviso parroquial medio largo, pero gracias por prestarnos atención, y bueno, los esperamos en las próximas. Muchas gracias nuevamente a los speakers por acompañarnos, y bueno, muy buenos días a todos. Gracias a todos, gracias. Gracias, Hasta luego. gracias a todos. Chao, chao.